Internacional de la FINEC, Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Todos los martes y jueves, de 19 a 20 horas, por Sonido 21. Se trata básicamente de una organización no religiosa, aunque con profundas raíces cristianas y una práctica basada en una relación personal y libre con Dios. En ella solo participan hombres y mujeres comunes y corrientes de la empresa, el trabajo y profesionales. Todos los martes y jueves, de 19 a 20 horas, por Sonido 21, 97.3 MHz. Idea y producción, FINEC, Dirección Nacional. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está René Núñez? Bienvenido a esta nueva edición de este programa de FINEC Argentina. Y bueno, comenzando otro martes más. Sí. Exactamente. Y bueno, con muchas cosas para contarles. Ha habido una reunión internacional durante el fin de semana. Se ha desarrollado la cumbre latinoamericana de líderes. Se realizó aquí en la República Argentina, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Estuvo reunido en un hotel, el NH, creo que es, en Capital Federal. En la calle Santa Fe, 793. Exactamente. Ha sido un encuentro de diferentes nacionalidades, diferentes representantes. De hecho, el jueves pasado tuvimos la visita de la gente de representantes de Ecuador. Ecuador, sí. Y bueno, seguramente habrá sido un encuentro hermoso y que seguramente nos vas a contar durante el desarrollo del programa. Sí, vamos a contarte de qué se trata. Y bueno, nuevamente gracias por atendernos aquí, por compartir con nosotros en esta radio. Y como es costumbre, como decimos de que hace poco estamos trabajando en estos días martes y jueves, voy a repasar brevemente de qué se trata esta organización y después continuamos con algunos temas. Sí. Vamos a contar un poquito qué pasó en esa convención latinoamericana. Últimamente íbamos a compartir por qué debemos conocer el manual del fabricante o la Biblia que habíamos dicho. Y bueno, porque no es que no quisimos compartir, habíamos quedado en la parte por qué debemos conocer los mandamientos, claro. Cuál era el propósito. Pero bueno, como decías vos, que tuvimos la visita de estos hombres de Ecuador, que vino el presidente y el vicepresidente, y justo, bueno, le invitamos a compartir un testimonio y ellos contaron, salió al aire, porque nosotros obviamente no predicamos, ¿no? Esta organización, somos una organización laica, que hombres comunes y corrientes hacemos lo que hacemos. Y nosotros decimos que al pastor y al sacerdote lo sostiene su iglesia, a nosotros nos sostiene nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra empresa. ¿Entendés? Exactamente. Así que bueno, ¿qué hacemos? El mayor y fundamental objetivo de esta fraternidad en todo el mundo es ocuparse de los hombres y mujeres más allá de sus actividades. Atender aquellos temas que verdaderamente importantes, que escapan a sus ocupaciones diarias, su entorno familiar, sus anhelos personales y la satisfacción de su necesidad espiritual. Esta organización se reúne en capítulos, que son los diferentes grupos que funcionan en cada lugar y en cada ciudad del mundo. Exactamente. Acá en el oeste nos reunimos en la cafetería Bonafide, que está en Martín Fierro Acceso Oeste, digamos. Acceso Oeste, sí, efectivamente, sí. Así que los eventos que organizamos dentro de la fraternidad apuntan a compartir con nuestros pares las experiencias de nuestras vidas cambiadas, de empresas y de trabajos prósperos y de una nueva manera de vivir. Nosotros no predicamos, nosotros contamos testimonio, cómo hemos conocido verdaderamente a Jesucristo de una manera simple, sencilla, y bueno, lo que hacemos es contar cómo Dios nos ayuda a cambiar nuestra vida, ¿no? Exacto. Entonces, nada de religión, nada de liturgia y mucho del poder de un Dios vivo y real, obrando a nuestro favor en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia y en nuestro trabajo.
Se trata básicamente de una organización no religiosa, aunque con profundas raíces cristianas, y una práctica basada en la relación personal y libre con Dios. En ella solo, como dije recién, participan hombres y mujeres comunes y corrientes de la empresa, del trabajo, profesionales, obreros, abogados, carniceros, verduleros, o sea... Sí, distintas... claro, porque fraternidad, bueno, significa que, como dije, nos reunimos para compartir nuestras vidas cambiadas. Internacional, porque esta organización está en más de 160 países alrededor del mundo, y de hombres de negocio. Siempre me gusta aclarar esto, que a veces pueden pensar que solo participan hombres exitosos o empresarios, exitosos, no. Y en realidad la palabra negocio significa negar el ocio, o sea, el hombre que trabaja. ¿Entendés? Y del evangelio completo, también aclaro siempre que evangelio significa buenas noticias. Y lo que nosotros pretendemos es tratar de llevar buenas noticias a través de una experiencia, como dije, de nuestras vidas cambiadas, ¿no? Exacto. Y bueno, creemos en el poder de Dios, en el poder sanador, en el poder, cómo Dios te puede liberar de todo tipo de atadura, de enfermedades. Y nosotros simplemente somos un instrumento de Dios en sus manos. Exacto. A veces cuando vamos a orar por algún enfermo, a pedirle a Dios que lo sane, le digo, mire, Jesús dijo que pondríamos la mano sobre los enfermos y se sanarían. Así, ¿cómo funciona? No sé, digo, pero funciona. Claro. Y bueno, y ahí nosotros empezamos a contar testimonios, cómo Dios va sanando a las personas. Y ahí las personas se van, algunos siguen con nosotros, otros no, pero el objetivo número uno es llevar el mensaje del Evangelio, ¿no? Llevar ese mensaje de que las personas puedan conocer a Jesucristo de una forma simple, sencilla, y tratamos de decirle que Dios está no solamente en las iglesias, sino está en su casa, en su trabajo, en su negocio. Y eso es lo que hace interesante esta organización, porque a veces uno cree que Dios solamente está en una iglesia. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a la iglesia y ahí nos portamos bien y todos tenemos carita de ángel, ¿entendés? Pero después cuando salimos de ahí otra vez seguimos con la misma. Y lo interesante de esto es que al comentarle que Dios está en nuestro hogar, entonces, ¿qué pasa? Si Dios está en nuestro hogar, entonces uno debe tratar de que no estamos solos, que alguien siempre nos ve. Siempre nos ve. Y nos acompaña. Y nos acompaña. Bueno, acá yo con mi amigo fraterno Gustavo, estamos esperando, así que... Buenas noches, buenas tardes para todos. Presentate si querés y bueno, mi seguimos. nombre es Gustavo Godoy, pertenezco a Fraternidad hace 2 años y medio, casi 3. Y bueno, como siempre, tratando de llegar a todos con este mensaje de lo que es fraternidad y que conozcan a medida con este programa, ojalá que llegue a muchas personas, ¿no? Y como explicó René, bueno, somos ya lo he explicado que es FINEC, así que es importante que llegue a todos este mensaje. Exactamente. Sí, el otro día Gustavo nos compartía cómo Dios te había usado en una sanación, ¿no? Exacto, sí. Bueno, es lo que hacemos siempre, como comentamos, esto es lo más importante. El otro martes pasado habíamos quedado de que nosotros decimos que primero Dios, por sobre todas las cosas, después mi familia, a quien yo, y después mi trabajo, con que yo sustento a mi familia, y después la iglesia. Ese es el orden de Dios, eso es lo que nosotros transmitimos a las personas. Cuando voy a invertir ese orden, generalmente hay problemas, ¿verdad? Porque, y eso tiene que ver con los mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo su corazón. Y el segundo es amar al prójimo. Jesús dice, si ustedes hacen estos 2 mandamientos, han cumplido toda la ley de Dios. Vos no estuviste en la convención, ¿no? No pudiste llegar. No, René, no pude llegar a la convención. Bueno, me imagino que ahora va a contar algo. Si no, por eso te iba a decir que contaras, pero bueno. Sí, lo que nosotros hacemos cada año, en diferentes, a veces se organiza una vez por año en diferentes países. ¿Qué hacemos? Vienen todos los presidentes de esta organización, porque como toda organización hay una directiva.
si bien nuestro líder por excelencia es Jesucristo, pero para poder conducirlo, para que haya un orden, ¿no? Si bien es cierto que todo, Dios nos nivela a todos, yo digo, lo que tienen, lo que no tienen, no hay un jefe que te diga lo que tenés que hacer, sino nos basamos en lo que Jesucristo dice en la Escritura. Y bueno, hacemos una vez cada año, nos tocó este año organizar a nosotros en Argentina. ¿Qué es lo que hacemos? Vienen diferentes delegaciones de diferentes países y ahí con cada país presenta cómo están trabajando, cuántos capítulos tiene, a cuántas personas se llegó este año transmitiendo el mensaje de Jesucristo de una forma simple, sencilla. Y así es lo que hacemos y compartimos, contamos testimonio de, porque mientras da el informe, se me echan con testimonios de vidas cambiadas. Claro. Ese es el fundamento, es el arma nuestra. Nosotros decimos que para pescar, porque Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a ser pescadores de hombres. Y yo siempre digo que para pescar necesitamos una caña, un anzuelo, pero lo más importante para poder pescar es la carnada, ¿cierto? Y nosotros decimos que la carnada somos nosotros. Pues yo te puedo hablar de Dios, que te puede ayudar, lo que vos quieras, pero si vos no ves un testimonio que avale lo que yo te digo, no pescas a nadie. ¿Entendés? Así que, por eso digo que lo más importante es eso, que a través del testimonio de nuestras vidas cambiadas, poderle presentar a Jesucristo. Decir, mire, yo antes era así, como contaban a estos hombres de Ecuador, que viste que eran militares ellos, alcohólicos, mujeriegos, bueno, tenían todas las virtudes negativas. Y cuando ellos por primera vez van a un evento que organizamos allí en Ecuador, ellos conocen de una forma simple, y él dice que no querían ir. Dice, no, yo con Dios no quiero saber nada, ¿qué te vas a ver? Bueno, en conclusión ellos fueron, y ahí fueron tocados por Dios, a través del Espíritu Santo, y han cambiado su vida. Y este hombre decía que no tuvo que hacer ningún tratamiento psicológico, no tuvo que ir a Alcohólicos Anónimos, y tenía más de 20 años el alcohólico. Sí. Su hígado decía que estaba con cirrosis, no fue al médico, no fue al psicólogo, ni al psiquiatra, dice, yo soy una persona sana. Y ellos por gratitud van por todos lados contando esto. Obviamente en su país, tuvieron la oportunidad de venir acá a Argentina y como yo me dedico a construir, hacemos edificios. El lunes ellos se fueron a la tarde, fuimos el lunes a la mañana y fuimos a visitar. Y en el edificio que estábamos construyendo había obviamente unos obreros, y este hombre le contó su testimonio en 15 minutos y le presentó a Jesucristo. Y yo fui, por eso estaban todos contentos. Dice, la verdad, que bueno, que nos hizo muy bien. Dice, pudimos tener otra perspectiva de las cosas. Si bien dice, esto pasó ayer, pero dice, estoy diferente. Dice, hoy lo viste, ¿eh? Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Como les llega a muchas personas, ¿eh? Siempre algo, como hemos ido a ver con René muchas veces, ¿no? A chicos para que se sanen, que se curen, y les ha llegado el mensaje de recibir a Jesucristo. Lo importante es recibirlo a Jesucristo, aceptarlo, porque en muchas personas, si no aceptan a Jesucristo, se hace más difícil. Es que, vos sabés, Fabián, que la gente, los cristianos, pseudo-cristianos, no conocen lo que es aceptar a Jesús. Claro. ¿No conocen? No. ¿Por qué? Por eso es importante que podamos conocer el manual del fabricante. Entonces, que es la Biblia. Nosotros le llamamos el manual del fabricante. Que si le das importancia a lo que dice, difícilmente tengas problemas. Entonces, si vos le preguntas a los cristianos, dice, ¿vos crees en Dios? Y te dicen que sí. Sí, lo primero que el común de la gente te dice, bueno, sí, pero le hablas de los mandamientos, los 10 mandamientos, no sabe nada. Y después yo digo, bueno, pero también la Escritura dice que los demonios creen en Dios, pero son demonios. O sea, no pueden hacer bien porque son malos, porque no cambian. Y entonces le digo que, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan,
en los primeros versículos dice que los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, Dios le da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si no, no sos hijo de Dios, sos creación de Dios de alguna manera a la deriva, ¿entendés? Porque la sociedad está cayendo como a la deriva. Sí. No quiere practicar los principios que vienen de Dios. Que todos los mandamientos, el otro día mi hermano nos llamó de España, ¿no? Y un poco nos decía él, supo sacarle el contexto religioso. O sea, ese hombre, tomarlo como hombre a Jesús, todo lo que hizo, todo lo que dijo, era para beneficiar al ser humano. Pero la gente es como que no quiere encaminarse por el bien. Se identifica más por el mal, es como no le interesa. Creen que el camino, si vos te decidís por Jesús, por Dios, vas a estar encasillado de alguna manera. No, nosotros somos hombres comunes y corrientes, disfrutamos de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, los que tienen nietos, yo tengo nietos, disfrutamos, vamos a cenar afuera, hacemos lo que una persona puede hacer, Sí. pero respetando lo que Dios te dice. Ahora, ¿Entendés? respetando lo que Dios le indica, y acá vemos hoy la gente, por ejemplo, únicamente acude a una iglesia, sea evangélica o católica, cuando está muy apretado, principalmente un ejemplo, a la Basílica de Luján. ¿Cuándo va la gente? Cuando se siente mal, que está muy mal. Y una vez por año, Y sí, generalmente. generalmente va a fin de año a la famosa caminata. Y después Y después se olvida. se olvida. Sí. Y todos los días tiene que tener en cuenta que tiene que agradecer a Dios, o pedirle, en todo caso, en cada momento, al salir, a la mañana, al despertar, decirle gracias por este día, gracias por... Exacto. Pienso yo Sí, esto no, es así como decís, Fabián, esto es lo mismo que vos, si te imagínate que te bañás una vez al año. Sí, En la primera semana por ahí te bancan, ¿viste? La Claro. segunda, pero después nadie te va a soportar. sí. ¿Entendés? Esto es lo mismo. Uno tiene que estar siempre bien con Dios. Porque Dios dice que su misericordia, las misericordias de Dios, son nuevas cada día. ¿Entendés? Entonces uno tiene que, como dijiste vos, me levanto, Señor, te doy gracias por este día, por las cosas que vos que necesitas y la tenés a mano. Sí, Pero ¿qué pasa últimamente? La mayoría de las personas se identifican más con la queja. sí. Se queja de todo. Si llueve, porque llueve. Si hace calor, porque hace calor. Si es una queja, totalmente. ¿Entendés? Y yo siempre, la escritura dice que la queja trae maldición. Y hay ejemplos bíblicos a rolete, ¿no? Sí. Del Éxodo, cuando los israelitas salieron el primer día, después se empezaron a quejar. Y bueno, y así un viaje de un mes tardaron 40 años. Entonces la queja trae maldición. Y el ser agradecido, sos una persona siempre bendecida. ¿Por qué? Porque, como decíamos el otro día, que una de sus leyes espirituales de Dios, que lo que sembramos, recogemos. Exacto. Si yo te bendigo, digo, Fabián, que tengas un excelente día. Y vos mínimamente, como siempre digo también así, igualmente. Igualmente, exactamente. Ahora, si yo me enojo con vos te vas a enojar conmigo. Entonces, ¿por qué nosotros, Gustavo y todos los que participamos en esta organización, hemos aprendido a bendecir a las personas? Y tratamos de eliminar la queja. Entonces, ¿por qué? Porque queremos la bendición de Dios. Yo quiero sembrar y quiero cosechar. Esa es la mecánica del reino de Dios. ¿Viste? Cuando uno entiende eso, es una cosa tan simple, decimos nosotros, que a veces quizás porque es tan simple la gente como que no le interesa. Pero vos tenés el éxito asegurado, porque tenés de parte tuya a Dios. Mirá Claro. qué interesante esto, ¿no? Sí. No sé, Gustavito, si vos nos querés compartir algo, si no, vamos a compartir
¿Por Sí. qué debemos conocer los mandamientos? Sí, sería bueno que veamos eso. Ahora, Vemos que eso. quedó pendiente. Quedó pendiente el otro día, Las otras sí. reuniones, sí. Bueno, habíamos hablado varios temas, cómo se escribió la Biblia y todo eso, y habíamos quedado que lo más asombroso de todo esto, de que la Biblia guarda un mensaje único sobre la persona y sobre la obra de Jesucristo. Que hay en toda la Biblia una unidad temática muy difícil de explicar en términos humanos. No hay una contradicción. Sí. Y siempre digo lo mismo, me tengo que anotar, había 2 científicos ateos que querían ridiculizar a la Biblia. Querían demostrar. ¿Cómo terminaron? No objetando nada, se convirtieron al cristianismo y aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso creemos que el autor de la Biblia es Dios, el autor de la vida y de todo el universo, quien nos dejó revelada su voluntad a través de este maravilloso libro. Entonces, si no conozco, nunca podré yo saber las cosas, las bendiciones de Dios. Jesús dice en una parte que mi pueblo, dice, perece porque le falta conocimiento. No conoce. Es como decir, sos un ignorante que no sabes leer ni escribir, vas a vivir con miedos, vas a decir, no vas a saber ni cuál, no sabes ni a dónde estás, porque no sabes leer, no sé si estás en la calle Rivadavia, en la calle X, y vivís con miedo. Sí. Y entonces en la parte espiritual es exactamente lo mismo. Por eso es muy interesante que conozcamos el manual del fabricante. Así cuando vos compras un auto o lo que fuere, un celular, el que lo fabrica te da un manual. Sí. Y ahí te explica cómo funciona, cómo tenés que hacer, y que si vos le haces todo lo que te dice ahí, difícilmente funcione mal. ¿Entendés? Y esto es lo mismo. Ahora, si vos no conocés, no sabes qué hacer, aunque tenés todo a tu disposición. Hay una parte que dice, que Pablo le escribe a los, creo que es en Gálatas, a los Gálatas, de la ciudad de Galacia, dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Vamos a graficarlo. Yo tengo una nietita de 5 años, la más chiquita. Imagínate que yo a mi nieta le doy la escritura de una propiedad que vale $1 millón. Y ella no sabe, ¿entendés? No, es no. niña. ¿Qué hace? Un dibujo, Sí. lo corta con la tijera, ¿entendés? Sí, sí. Bueno, así son las personas que no conocen las cosas de Dios. Hay una ignorancia espiritual. Y no disfrutan de las bendiciones de Dios. Cuando nosotros descubrimos todo esto, viene a colación, decimos, somos la gente más feliz de la tierra. Eso no quiere decir que no tengas problemas, Sí, sí. Seguro. ¿no? Sí, 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 sí. Pero la resolución del problema es diferente. No te desesperás, Dios te da sabiduría cómo salir, cómo hacer. Sí, te da las herramientas en realidad para salir de los problemas. Hoy justamente René, para acoplar algo, ¿no? Sí, sí, dale, Con dale. mi sobrino, y veníamos hablando, viajamos juntos acá a Castelar. Y él me dice, yo creo en Dios. Le digo, pero no conoces profundamente lo que es la palabra de Dios. Y él me dice, yo respeto a todos los que son católicos, respeto a todas las religiones, bárbaro, hay que ser así, respetarlos. Le digo, pero es bueno que conozcas un poquito más, que conozca. Uno lo va transmitiendo uno va transmitiendo el Lo que mensaje. va viviendo. Claro, y les transmite a todos lo mejor, cómo manejarse en la vida. Claro. Que él es jovencito, Sí, tiene sí, 21 claro, años, claro. Y eso es lo que hablamos de conocer más la palabra de Jesús, ¿no? Y no hay que la iglesia, digamos, esta organización, por decirle alguna ventaja, nosotros vamos donde está la gente. Y cualquier día, cualquier hora, ¿entendés? Y decimos que nuestro mercado es la gente, nuestro púlpito puede ser un restaurante, una cafetería, un hotel, donde generalmente está la gente. Y no es que la gente no quiere ir a la iglesia. Un domingo generalmente, bueno, quiere descansar, está muy cansado, o quiere salir a pasear con su familia. Y eso, ir a escuchar algo de Dios siempre lo va postergando.
va a postergar. Siempre. Entonces nosotros lo que hacemos, porque Jesús lo dijo, y dice, ahora el templo que son ustedes son el templo, dice el Espíritu Santo, el templo sale a la calle. Cambió, por eso decimos siempre que Jesucristo partió la historia en dos. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Bueno, vamos a continuar con por qué debemos conocer los mandamientos. Pero antes vamos a preguntarnos, ¿qué importancia tiene para nosotros la escritura, el manual del fabricante? Si yo no empiezo a discernir eso, ¿qué importancia tiene? Nunca jamás lo voy a leer. Voy a leerlo. Porque no le doy ninguna importancia. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta ciertos aspectos en cuanto al contexto, a la cultura, al estilo literario y a quién fue destinado este mensaje y en qué tiempo. Debemos saber que todo esto es muy importante para tenerlo en cuenta y para poder hacer una correcta interpretación de la Biblia. Pero eso lo vamos, cómo interpretar después, en algún momento lo daré. Yo quiero ir, ¿qué importancia tienen los mandamientos? Eso está en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20. Entonces, cada mandamiento Dios lo dio como un marco dentro del cual debían vivir los hombres para que tuvieran una vida buena ante los ojos de Dios. No es que Dios un día dice, bueno, a ver cómo le complico la vida a los seres humanos. Claro, no, para nada. No, tiene un propósito. El primer mandamiento tiene un propósito que el pueblo israelita, que era su pueblo, se había contaminado con los pueblos paganos y entonces empezaron a adorar otros dioses. Claro. Al dios del fuego, al dios de... Había dioses por todos lados. Y le hacían estatuas, iban, la adoraban. Y eso le molestaba. Entonces, ahí Dios, a través de Moisés, le dice cómo debían conducirse los israelitas para que, si querían vivir bajo la cobertura de Dios, ¿no? Si no querés vivir bajo la cobertura de Dios, es tu problema. Pero siempre Dios está atento a la necesidad del ser humano. Y no depende de Dios. Depende de la persona. Los otro día decíamos que nosotros somos la máxima creación de Dios. Porque, ¿y por qué decís eso? Y porque Dios, con todo el poder creativo de lo que Él es, todo lo que creó y todo lo que Él hizo, si vos lo querés cambiar, Fabián, parece una herejía. Ni Dios te va a cambiar. Sí. ¿Entendés, Gustavo? Porque seguro. Él te respeta. Eso demuestra que somos la máxima creación de Dios. Y el ser humano, como no sabe, vive miserablemente. Porque no lo sabe. Entonces vamos a, después del corte, vamos a hablar de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Bueno, entonces, antes vamos a pasar los números de teléfono para que la gente se pueda comunicar directamente con la radio a través del 44 58 63 86. Nos podés escuchar a través de www.fmsonido.com.ar. Si querés llamar a René, lo podés hacer al 11 44 12 58 63. A Mariana, para las chicas que se quieran comunicar también lo pueden hacer con Mariana al 11 67 84 2609. Con Gustavo al 11 37 80 91 19. Por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferentes, por decir que escucho del cielo una voz demente, por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada.
confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Dejar que sea Dios el que te va a pagar. Demente por mostrar amor a aquel que me rechaza y creer que todavía hay esperanza, con la fe de que un día su vida cambiará, porque escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe. El hombre podría matar mi cuerpo, mas nunca el alma, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma. Seguimos cuando pasaron 32 minutos de las 7 de la tarde en la República Argentina. Le vamos a recordar los teléfonos. Si te querés comunicar con la radio, lo podés hacer a través del 4458 6386. Si querés enviarle un mensajito, llamar a René en cualquier horario, ¿no? René no tiene problema con los horarios, ¿no? Ajá. No, ningún problema. Así que pueden llamarlo, así que al 11 4412 58 63. Con Mariana lo podés hacer a través del 11 67 84 2609, o con Gustavo al 11 37 80 91 19, que ellos tienen algo para contarte, porque siempre tienen un testimonio importante para contarte y vivir las experiencias junto a Dios. Bien. Efectivamente, Fabián, vamos a contar, digamos, los 10 mandamientos y después queremos por ahí compartir un testimonio y lo vamos a hacer. Entonces, decíamos que muchas veces yo les pregunto a las personas que dicen ser cristianas, ¿conocen los mandamientos? Y entonces cuando te empieza a mirar fijo, sabe que
no lo conocen. Claro. ¿Entendés? Entonces le trato de explicar, por ejemplo, el primer mandamiento, Dios dice, no tendrás dioses ajenos, ni te arrollarás, ni lo honrarás. Ama solamente a Dios. O sea, hay un principio. Dios dice que es un Dios celoso, pero no un celo. Él quiere que lo escuches a Él, Sí. porque Él tiene buenas cosas para el ser humano. ¿Eh? Y como dije, ese primer mandamiento no es que Dios estaba aburrido y se va a ver cómo le complicó, sino nace el primer mandamiento para que el hombre no siga desviándose del camino de Dios, para que no pierda definitivamente el rumbo. Entonces le recuerda quién es Dios y que a Dios no debemos adorar otros dioses. Y el segundo es muy parecido, dice que no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás, ni la honrarás. Adora solamente a Dios. O sea, son claros los mandamientos. ¿Entendés? Entonces, ¿pero por qué? Porque, como decíamos, Dios le da la pauta. Dios por sobre toda la cosa. No adores imagen. Y la verdad que si vos te pones a pensar, yo cuando... yo tenía muchas estampitas hace muchos años y tenía de diferentes santos y esto que lo otro. Sí. Cuando empecé a conocer la escritura, me empezó a causar a mí, ¿cómo te podría decir? Una contradicción. Si el segundo mandamiento dice que no tengo que dar imagen ni nada, ¿entendés? ¿Por qué yo lo hago? Bueno, te digo, fue una lucha, tardé no sé como un año en romper todo eso, ¿viste? Fue como una liberación. Y si vos te pones a pensar una imagen, cualquier imagen, ¿quién la hizo? El Un hombre, tiene Una ojos pero no escultura. ve, eso dice la escritura, tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla. ¿Cómo le vas a pedir cosas a la creación humana que no tiene nada? Y eso tiene que ver con la ignorancia espiritual de muchas personas, justamente lo hace así como yo lo hacía. ¿Entendés? Yo digo, le gasté la rodilla a San Cayetano. O sea, no es que yo no empiezo a tener revelación cuando empiezo a conocer las escrituras. Y me costó despegarme. Yo soy un tipo libre, sé que Dios está en mi casa, está conmigo en el auto. Entonces yo tengo una relación directa con Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que Dios está en su trono alto y sublime y Cristo a su diestra. Y dice, y nosotros con Él. Entonces, a través de Cristo tenemos una relación directa con Dios. Ah, Sí. Bueno, y el tercer mandamiento habla también, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No solo se refiere al uso del nombre de Dios, sino también al dominio de nuestra lengua. Cuando vos empiezas a entender, ya tu lenguaje empieza a cambiar. No jurar por Dios, no debemos dar siempre buen testimonio. Muchas veces, ¿por qué la gente no cree? Porque uno nombra mucho a Dios y te habla de Dios, pero su testimonio es un desastre. Y si yo digo que soy cristiano, yo soy como un representante de Dios. sí. Represento a la familia de Dios. Imagínate que si vos querés representar como embajador de un país, y si vos no conocés la Constitución, lo vas a hacer desastrosamente, ¿o no? Exacto. ¿Y qué te va a pasar? Te van a sacar del lugar. Y eso nos pasa, el tercer mandamiento es eso. Cuando vos entendés el tercer mandamiento, te empiezas a cuidar de representar bien a tu país, digamos, pero en este caso a Dios. Adiós. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Que tenés que hacer el bien, tenés que ser buen esposo, buen hijo, buen papá, buen empresario, buen trabajador. Y ahí empieza un cambio. Si no, no hay cambio. Y el cuarto tiene que ver con el día de reposo, que Dios dijo que él dice que tenemos que descansar un día. El día de reposo se llama el día de descanso. ¿Para qué? Para que la gente tenga oportunidad de escuchar algo de Dios. Y también tiene que ver para protegernos a nosotros, porque somos una máquina de hacer cosas y no paramos nunca. Y ese mandamiento tiene también ese propósito. Entonces, fíjate que los 4 primeros mandamientos tienen una relación directa con Dios. ¿Entendés? Estos 4. Y los otros 6 tienen que ver con una relación horizontal, con el prójimo.
Entonces, estos primeros 4 mandamientos es una relación vertical con Dios, como decíamos. Y los próximos 6 mandamientos tienen una relación horizontal y tiene que ver con nuestro prójimo. Y vamos a ver el 5.º mandamiento. Tiene que ver, dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento de Dios con promesa. Como la familia es el componente fundamental de la sociedad, en su seno se deben mantener apropiadas relaciones. Honra significa tener una alta estima al ser humano, y especialmente a los padres. ¿Por qué? Porque es el estado más indefenso del ser humano. Sí. Fíjate que el 5.º es el primer mandamiento de Dios con promesa. ¿Qué pasa en nuestro país y por lo menos acá en Argentina? Generalmente no se honra a los padres. Algunos se creen muy buenos, le hacen una casita en el fondo, ¿viste? Sí. Y pone el excusado para que esté tranquilo y lo manda como si fuera un perrito ya en el fondo de la casa. Y otros que se lo llevan a un geriátrico y ni lo van a ver. Nosotros estamos ayudando a construir o a refaccionar un geriátrico, y te puedo asegurar, Gustavo, vos no fuiste ahí. No tuve la Y oportunidad. Fabián, si vos vas ahí, te pones a llorar. Qué No estamos hablando de gente mayor, No. gente de 70 años, Sí. más jóvenes, un poquito mayor, y vos preguntás, y dice, ¿cómo andan mis niñas? Le decía a la señora, y ella, pobrecita, feliz, ¿entendés? Siempre le llevaba un regalo o algo, ¿viste? O sea, una carencia total de afecto. Esa es la palabra. Afecto es lo Una que carencia falta. total de afecto, ¿viste? Entonces, si vos no cumplís con ese mandamiento, como ciudad, primero como familia, vas a tener un problema grave, porque estás en contra de lo que Dios está diciendo. Y después, bueno, como país, el otro día creo que hablábamos de este tema, que decíamos que los japoneses, no es casualidad, porque viste que dice al final del mandamiento, dice que que Dios te va a ayudar y vas a tener largos días sobre la tierra. Sí. Y los japoneses decían ellos, ¿por qué honran a sus mayores? Ahora, no es casualidad que hace unos años salieron en un diario que el pueblo, la nación que más vive, más promedio de vida, son los japoneses. Claro. Porque ellos, sin saberlo quizás, están cumpliendo con un mandamiento de Dios. Bueno, el 6.º, ese es muy simple, no matarás. Y a veces uno lo relaciona con quitarle la vida solamente a una persona. Y a veces, muchas veces uno dice no matarás, a veces agredimos y destruimos con la palabra. Y uno de los grandes problemas generalmente pasa cuando a tu hijo o al más chiquito le dice, pórtate bien, no seas tarado, no seas tonto, y empezás a decirle cosas. O sea, ese niño, como somos seres espirituales, él en su inconsciente está creyéndose que es un tarado, que es un tonto, lo estás destruyendo. Nunca, ¿entendés? Y uno cree que solamente quitarle la vida a una persona. Claro. Está dirigido a eso, pero no pasa solamente Sí, por ahí. sí. Bueno, el 7.º. No cometerás adulterio. Comprende todo tipo de infidelidad en el matrimonio y también en nuestras relaciones con las demás personas, con nuestros amigos y con Dios. No cometerás adulterio, está hablándole al marido y a la mujer. Sí. ¿Entendés? Porque eso es un tema muy grave en cuanto a la creación del matrimonio, que otro día vamos a hablar de la familia. Y también con Dios. Por eso Dios dice que es un Dios celoso, que nos ama celosamente, por eso el primer mandamiento. ¿Entendés? Tener otros dioses es como decir, tengo otras mujeres, en el caso nuestro, o la mujer puede decir, tengo otros hombres. Imagínate que estás condenado, Sí. aún por la sociedad, sin aplicar el principio de Dios. El 8.º, no hurtarás. El lado positivo de este mandamiento es estar seguro que todo lo que se posea sea adquirido a través de medios legítimos. No hurtarás. Sí.
el otro día me invitaron a una charla de gente cristiana, ¿no? Y yo le decía que a veces preguntamos, ¿y por qué los políticos roban y esto que el otro? ¿Entendés? ¿Por qué esto que el otro? ¿Cómo puede ser posible? ¿Y por qué juran ante la Constitución y la Constitución de Dios, Sí, y la Constitución de Dios? Exactamente. Entonces yo le decía a la gente, mire, hay muchos comerciantes, empresarios, que no pagan correctamente sus impuestos. Sí. ¿Y qué está haciendo? Está hurtando. Y de eso van y ofrendan. A Dios no le interesa eso, es una ofrenda robada. ¿Entendés? Y entonces, pero tenemos todavía la desfachatez de decir, ¿por qué roban esto? Los políticos nacen de una sociedad corrupta, por eso son corruptos. Si no conocen a Cristo y no aceptan a Cristo, el hombre no puede cambiar. Solamente va a tener buenos deseos, pero no va a poder cambiar. Claro. Bueno, y obviamente me miraban así, pero no con cara simpática, ¿no? El 9, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Debemos ser confiables y veraces. Las críticas deben ser siempre constructivas. Hoy la mentira está a flor de los labios. Corriente, sí. Hemos cambiado la verdad por la mentira y eso creo que está bien. Y inclusive no somos confiables con los amigos, hablamos sin saber, los prejuicios. Sí. Y esto tiene que ver en lo vero que no debemos hablar falso testimonio. No debemos inventar cosas. ¿Viste? Y el 10, no codiciarás. Significa desear algo que otro tiene, generando celos y envidia. Mira que son... Ahora, lo interesante de esto, que Jesucristo, como yo digo, es tan práctico, Jesús, lo resumió en 2 mandamientos. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplís esto, ya has cumplido toda la ley de Dios. Vamos bien. Entonces, estos son los mandamientos que Dios, de nuestro Dios, que es la máxima autoridad. Acá es un tema muy interesante. Para nuestra vida, y por eso debemos sujetarnos y tratar de cumplir sus mandamientos, porque donde no hay autoridad, ¿qué hay? Anarquía. Anarquía, exactamente. Y en una anarquía, cada uno hace lo que quiere. Sí. Si vos lo aplicás a Dios, por eso hay tantas dioses ajenos a Dios, ¿entendés? Sí, sí. Tantas religiones, falsas religiones que se han levantado. Y tiene que ver con eso. Entonces cada uno se lo quiere. Ahora, si vos venías a los mandamientos de Dios, estás contenido por algo. Y por algo bueno. Entonces si vos cumplís esos mandamientos, automáticamente sos bendecido. ¿Por qué? Porque lo que sembramos, recogemos. Sí. Mirá que simple. Sí, sí. Sí, no, es simple. Bueno, vamos a dejar, después vamos a continuar, digamos, brevemente para ir terminando con los mandamientos, pero hemos logrado meter en este programa los 10 mandamientos. ¿Ok? Bueno, Ese... Gustavo, si querés compartirnos, tenés 5 minutos para compartir algo. Sí, si no... compartir más que nada por algún oyente, ¿no? Que Sí. nos escuche. Lo bueno de conocer a Dios, hay muchos testimonios, muchos ejemplos para dar, y el cambio en mí también. Ah, ¿no? ahí te voy a hacer una preguntita. Sí. ¿Vos cuando viniste a esta organización, conocías las Escrituras? No las conocía bien. Y ahora estás, digamos, como... Ahora estoy aprendiendo, Estás aprendiendo a conocer. día a día, porque es algo que, como hablamos siempre, el conocimiento que uno no lo tiene, ahora al ser hijo de Dios, ya empiezo a conocer todo Claro, lo que hablamos, el libro del fabricante, ¿no? manual del fabricante, sí. Y bueno, estoy en ese camino. Yo vine a 2 años y medio, 3, estoy conociendo cada vez más a Jesucristo. La vida de uno empieza a cambiar totalmente, se afirma, tiene en quién afirmarse. Y como dicen los 10 mandamientos, René, que hablamos recién, se maneja por eso y va caminando, la verdad, un cambio hermoso. Para toda aquella persona que no lo conozca, es muy lindo que se empiece a manejar. Yo sé que es difícil, pero bueno,
para muchos Sí, mirá, les cuesta mucho. Gustavo, es difícil cuando vos no lo practicás. ¿Por Sí, qué te sí. sale la mentira, el hacer las cosas malas naturalmente? Porque Sí. estuvís practicando eso. Sí, sí. Cuando vos venís a los pies de Cristo hay un cambio y empezás a practicar ya la buena doctrina. Y siempre pongo un mismo ejemplo, ¿no? Digo, Schwarzenegger tiene más de 80 y pico de años y tiene unos brazos impresionantes, ¿entendés? Ese actor norteamericano. Sí. Porque él practica. Claro. ¿Entendés? Y esto también, cuando vos empezás a practicar, empezás a aprender a bendecir a las personas, a hablar con un léxico como Dios manda, a ser mejor esposo en tu casa, a tratar mejor a tus hijos, y empezás a practicar eso, eso te vuelve una forma simple. Después va a ser al revés, hablar mal ya te va a hacer, no vas a poder hablar mal, porque ya tu costumbre te has acostumbrado a practicar la buena doctrina, ¿no? Así que, bueno, no sé, ¿nos querés compartir algo más? Yo, perdóname, te interrumpí. No, sí. Como hablaba antes de conocer fraternidad y conocer a Dios, a Jesucristo, bueno, vivía en un encierro de lo que a mí me parecía, me manejaba a mi manera, y creo que todas las personas se manejan a mi manera, como yo creo o como a mí me parece bien. El hecho de conocerlo a Dios y a Jesús, me manejo, he cambiado, tengo otra vista al prójimo, a la otra persona. Antes quizás veía a alguien en la calle que se quedó tirado, seguía, y hoy lo miro a ver qué le pasa. ¿Qué le pasó exactamente? ¿Qué le pasó? Me pasaron ya muchos casos de personas que les he visto y me he ofrecido a ayudarlas. Y ese es el cambio que produce, Claro. ¿no? Viví encerrado en un dolor, de una tristeza, de una pérdida de un hermano. Y creo que si no hubiera conocido a Jesucristo, lo llevaría todavía ese dolor, esa Capaz que tristeza. seguías todavía como angustiado, ¿no? Sí, mucha angustia de haberlo perdido tan de golpe a mi hermano y joven. Entonces el hecho de conocerlo a Jesucristo ayuda a muchos, a mucha gente que lo pueda conocer, que lo conozca, porque me ha ayudado en realidad mucho. Y aconsejo al que pueda escucharnos, ¿no? que se arrime a una iglesia, a lo que sea, que se arrime Sí, a cualquier sí, lugar para conocerlo a Dios. Lo interesante es que pueda conocer a Dios. Sí. Nosotros en Fraternidad decimos que somos un brazo de la iglesia. Sí. Somos pescadores. Porque nosotros no... Cuando ya hay un grupo que somos, en el grupo capítulo que le llamamos, ya somos más de 15, ya nos dividimos. Entonces, si él viene, ponerle de Merlo, si él viviera en Merlo, digo, bueno, formemos un grupo allá, ¿entendés? Para que se vaya extendiendo. Pues si no nos transformamos, nos empezamos a encerrar Sí, sí. y ya no salimos. Exacto. ¿Entendés? Es un poco diferente a las congregaciones. La gente, las iglesias no te exigen, pero te obligan a ir a un lugar. Un determinado lugar. En sí. un lugar. Y es ya, y ya es como una costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Capaz que vos a tu vecino nunca le dijiste ni hablaste de Dios. Porque vos ya tenés que ir como a marcar tarjeta, ¿viste? Como Sí, una sí. obligación, y el día que no vas te sentís mal. Y la relación con Dios no es así. La relación con dice que si Cristo nos libertó, somos verdaderamente libres. Exactamente. Si me permitís, Fabián, Sí. vamos a, si la gente quiere, vamos a tratar el jueves. Es un tema muy interesante que habla del matrimonio y la familia. ¿eh? Nosotros decimos que el matrimonio es una creación de Dios, no es una idea del hombre, ¿no? Y te voy a decir esto para que la gente, digamos, si le interesa, el jueves, para que lo pueda escuchar, y eso le va a traer mucha ayuda a su matrimonio, a cómo conducirse con sus hijos. Por ejemplo, la responsabilidad del matrimonio y de la familia, según está escrito en Colosenses 3, 18, 21, dice lo siguiente. Le dice a las mujeres: casada está sujeta a vuestro marido como conviene en el Señor, no que sea esclava. Le dice a los maridos: amad, dice marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora, fíjate que acá hay una palabra que dice: mujeres estén sujetas a su marido. Sí. Ahora, ¿por qué no le dice lo mismo al hombre? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la mujer no es naturalmente sujetarse al marido. Y al marido dice: hombres amen a sus mujeres, porque el hombre no es naturalmente de amarla.
Son dos cosas diferentes, ¿no? Y entonces, si nosotros, y mira lo que le dice a los hijos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y bueno, y a los hijos, en esta carta que le escribe Pablo, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padre dice: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Exactamente. Para la persona que se comunicó de Ituzaingó, pedía horarios de reunión. No tiene un horario determinado de reunión, porque no sé, o sea, sí, se hacen habitualmente encuentros en Bonafide, allí en Parque del Lugar. Y lo que tendría que hacer es comunicarse directamente en este caso con René. Pasarle los números. Ahí está, ahí le pasamos el número del celular y allí va a combinar el horario en que se van a reunir. Porque no tiene un horario determinado como si fuera una iglesia, digamos, que se reúnen a las 7 de la tarde. Fabián, acá nosotros en la zona oeste nos reunimos en la cafetería Bonafide, que está en Martín Fierro y el acceso oeste. Y este viernes nos reunimos todos los viernes. Los viernes. De 8:30 de la tarde, de la noche, a 10. Ahí está. Así que ahí nos puede encontrar. Este viernes nos va a encontrar ahí. Exactamente. Y si no, que se comunique con René al 11 44 12 58 63. O bien que se comunique con Mariana también, 11 67 84 2609. Con Gustavo al 11 37 80 91 19. Muchísimas gracias a Luis de Ituzaingó, entonces, que se comunicó a través del 44 58 63 86. Así que el agradecimiento para Luis y bueno, cuánta gente más que nos está escuchando. Nos estamos despidiendo, si Dios quiere, hasta el jueves que viene. El jueves, exactamente. Este jueves estamos. Bueno, esperemos que el jueves que viene estamos acá y vamos a seguir compartiendo. Y le prometo que es un tema muy simple. Si usted quiere tener una vida feliz con su matrimonio, con sus hijos, con su entorno familiar, escuche lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos, lo que Dios dice. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el jueves, si Dios quiere. Chau, chau. Maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él.